múltiples reacciones ha dejado en la salida del ministro Jackson del gobierno. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué les parece la estrategia que ha adoptado el gobierno respecto a presionar a la oposición para que ahora sí, sin el ministro, se pueda avanzar en sus reformas? Vamos a estar conversando de esto, de algunos otros temas con Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Hola Bárbara, qué gusto estar contigo nuevamente. Bueno, es que tenemos muchísimas cosas que comentar. Está muy, muy intensa la agenda en medio de todos los casos, convenios. Bueno, finalmente se produjo hace unos días la salida del ministro Jackson. ¿Qué le parece todo, tanto en fondo como en forma? A ver, yo diría cuatro cosas fundamentalmente respecto a la salida del ministro Jackson. La primera es que fue una salida inevitable. Fíjate que no solo producto de la acusación constitucional. La acusación constitucional abrió el camino para acelerar la salida del ministro Jackson y no fue solamente producto de republicanos. Yo diría que fue resultado de la ambivalencia que mostró tanto la democracia cristiana como Centro Unido. Muy probablemente el gobierno se insegurizó pensando en que no iba a poder replicar los 83 votos que sacó con Ricardo Cifuentes para la elección de presidente de la Cámara, dado que los partidos de centro no estaban seguros o no manifestaron seguridad respecto a cómo iban a votar. Desde esa perspectiva, entonces, fue una salida inevitable. En segundo lugar, fue una salida necesaria si es que consideramos que parte de la oposición, especialmente la UDI, condicionó el diálogo en materia de reforma previsional con la salida del ministro. Pero no solamente eso, el ministro también tenía una presión en la interna desde el socialismo democrático y desde la opinión pública. En las encuestas aparecía muy sistemáticamente, era el segundo más peor evaluado o el primero peor evaluado, y adicionalmente había un vínculo que la ciudadanía hacía entre Giorgio Jackson y el caso Fundación. En tercer lugar, es una salida insuficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la oposición se va a sentar a dialogar, pero no hay que confundir diálogo con aprobación de todos los proyectos de ley que envía el gobierno. El gobierno va a tener que poner de su parte. El gobierno no puede decir, miren, sacamos a Jackson, entonces ahora apruébenme todo. No es así, así no funciona la política. Y por último, es una salida desde mi perspectiva, Bárbara, injustificada desde el punto de vista jurídico. Jurídico. Es decir, durante la semana que se anunció la acusación constitucional, yo no vi, a lo mejor otras personas sí lo vieron, un argumento jurídico para sacar al ministro Jackson. Yo estoy de acuerdo en que estaban todos los componentes políticos para hacerlo por las razones que acabo de dar, pero desde un punto de vista jurídico nunca quedó claro si es que existían o no, tanto así que republicanos baja la acusación constitucional, muy probablemente porque no contaba con los argumentos todavía. A lo mejor en estos 3 meses que quedan los va a encontrar, no sabemos. Ahora, ellos habían dicho, habían anunciado que iban a dar a conocer esos argumentos y el libelo hoy, lunes. Lo que pasa es que se anticipó todo, tal como usted dice, a diferencia de la vez anterior, Chile Vamos se sumó de inmediato, sin ambivalencia, a diferencia de otras en que había estado un poco dividido. En este caso, no vamos a conocer esos argumentos porque, tal como usted dice, Claro, le bajó. Ahora, uno ve que hay una estrategia muy nítida del gobierno. En el mismo minuto que renuncia al ministro, salieron todos en masa, todos los ministros parlamentarios, todos prácticamente en el oficialismo, a exigir a la oposición que ahora sí tiene que aprobar la reforma, porque ya no hay excusa. Entonces se mezcla ahí, porque algunos fueron más cautos y los llamaron a conversar y otros directamente a aprobar la reforma como si fuera obligación de la oposición aprobarlas tal cual como están por el solo hecho de que sale un ministro. claro, por Que eso, estaban pidiendo su cabeza. claro, en uno de los puntos yo te decía, diálogo no es sinónimo de aprobación. Si es que el gobierno entendió que el diálogo era igual a que los proyectos de reforma tributaria y reforma previsional se iban a aprobar, está profundamente equivocado. Yo no escuché de parte de la oposición que condicionara la salida de Jackson a la aprobación. Lo que escuché es que condicionaron la salida de Jackson al diálogo. Y tengo la sensación, Bárbara, de que el pacto fiscal corre serio riesgo y que no vamos a tener reforma previsional en los términos que lo está discutiendo el gobierno. Me tocó participar de un par de paneles durante el fin de semana en que claramente, tanto desde republicanos como desde la UDI, se decía, nosotros firmamos una reforma previsional en que el 6% vaya a cotización individual y que se eleve la PGU a 250.000 pesos. De ahí no nos vamos a mover.
Y si la oposición no se mueve de esa postura y el gobierno tampoco se mueve de la suya independiente de si va a ser ese 6%, 3-3 o 4-2, no vamos a tener reforma previsional al menos este año. Y en eso hay que ser sumamente claro. Y respecto al pacto fiscal, la estrategia del gobierno probablemente sea, Bárbara, y con esto termino, dividir el proyecto. Es decir, por una parte, tratar de sacar estas medidas de elusión y evasión, y luego en marzo meter un proyecto de reforma tributaria para tratar de complementar el debate. Bueno, en el caso de la reforma de pensiones, se había convocado una mesa técnica en donde estaban los expertos de casi todos los partidos, pero eso ha tenido un mal avance. De hecho, uno de los miembros hace algunos días criticaba que en realidad no se llegó a ningún acuerdo, no se llegó a ninguna conclusión compartida, y que de hecho el gobierno ahora, básicamente, sin importarle lo que ocurrió ahí, va a presentar indicaciones que habían sido rechazadas acá porque no generaron ningún consenso técnico. Hicieron una ofensiva con la presidenta Bachelet, ahora la ministra, y todos van a salir a terreno a convencer. O sea, en el fondo pareciera que le tiraron ya, taparon con diario esa comisión y van a seguir por su cuenta tratando de presionar también con la salida del ministro Jackson. ¿Qué posibilidad Sí, tiene o eso de sea, ser exitoso? el gobierno creo hasta hoy día, Bárbara, que tiene absolutamente perdida la reforma previsional tal y cual la presentó la ministra Hart. Ese es el primer. El segundo punto es que en la oposición se está siguiendo una estrategia algo así como el monito mayor. ¿En qué sentido? En el sentido de que es Republicanos el que lleva el pandero. De hecho, Republicanos ni siquiera notifica a Renovación Nacional y la UDI respecto a esta acusación constitucional porque sabía que los otros iban a ir sumando. Y de hecho, el éxito de Republicanos radica en lo que acabo de señalar y también en el hecho de que los partidos moderados hayan entrado en duda, insegurizando al gobierno y sacando a Jackson. Republicano llegó hasta ahí. En tercer lugar, es la UDI la que probablemente va a tener que enfrentar una querella eventualmente de parte del ministro Jackson. Republicano no va a enfrentar ninguna querella porque solamente anunció una acusación constitucional. Dicha estas tres cosas y considerando que el próximo año ya tenemos elecciones locales, eso me da para pensar que una reforma tributaria en este ambiente, con este nivel de crisis económica y con los casos de corrupción, se hace extremadamente difícil de sacar adelante. Ahora, alguien podría decir, Bárbara, en el gobierno, miren, queremos sacar la reforma sí o sí, el 6% a cotización individual, cerramos los ojos y seguimos. El problema es que eso le va a generar un tremendo conflicto al presidente dentro de la coalición. Por eso yo digo que no va a haber reforma previsional, al menos en lo que queda de este año. Tampoco vamos a tener pacto fiscal. En resumidas cuentas, Bárbara, este año no va a pasar nada. Ahora, volviendo a la salida del ministro Jackson, porque ya hablamos de cómo ocurrió, que era inevitable seguirlo teniendo en el gobierno, pero ¿qué implica realmente esto para el gobierno, para el presidente Gabriel Boric, para el proyecto también del Frente Amplio? Bueno, implica una derrota en tres niveles. Es una derrota política, considerando que el ministro Jackson fue compañero de ruta del presidente Boric desde las marchas estudiantiles. Es una derrota también emocional o emotiva. Esto se tomó con particular drama. El presidente se ha tenido que despojar, Bárbara, de sus afectos. O sea, salió la ministra Isquiasiches, salió la ministra Ríos, salió la jefa de asesores del segundo piso, Lucía Damer, y le quedaba el ministro Jackson, que era el más cercano, y la ministra Vallejo. Ahí hay un golpe emocional muy fuerte para el presidente. Entonces tenemos derrota política, derrota emocional, si lo queremos ver así, y también hay una evidente derrota ideológica. El programa del Frente Amplio, que fue ampliamente, haga la redundancia, ampliamente derrotado en las elecciones del plebiscito constitucional de salida, ahí fue derrotado. Ahora, en esta oportunidad, ve caer al principal líder. Eh, y para ser justo, Bárbara, esta generación política, en términos de generación de edad, ha sido la generación electoralmente más exitosa desde la marcha a la patria joven. O sea, desde la generación de Frei Montalva que no veíamos una generación política joven tener un éxito electoral de estas características. En eso quiero ser muy justo.
El problema para Jackson fue el compromiso casi irracional a estas alturas con un proyecto constitucional que a todas luces no iba a ser sano para Chile y que nos iba a conducir al despeñadero. Él fue uno de los impulsores más fuertes dentro del gobierno para sacar adelante ese proyecto constitucional, tanto así que condicionó el programa del gobierno a la aprobación de ese proyecto constitucional finalmente fracasado. Claro, ahora tenemos un escenario totalmente distinto en este nuevo intento constitucional. Algunos plantean que se puede bajar a la izquierda o no, otros dicen, bueno, si a republicanos les fue tan bien y a la derecha, quizá incluso un nuevo texto que pueda para algunos parecer insatisfactorio, capaz que también lo pueden aprobar. Sí, a ver, el gobierno, ¿qué necesita en este caso? El gobierno necesita que la nueva constitución se apruebe. Primer punto. Segundo, Independiente de los contenidos, porque hay algunos. a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Segundo, porque claro, si no vamos a tener reforma tributaria, si no vamos a tener reforma previsional, si no vamos a tener el plan de transformaciones que prometió el presidente Boric, por lo menos que firme la nueva constitución, ¿verdad? O sea, me trago el sapo completo y digo, voy a firmar esto independiente si me gusta o no, Ah, ¿verdad? pues se podrá Ese es el, arreglar después en el futuro, por último, sí, uno pensará. dice, bueno, pero va a llevar la firma, va a llevar el timbre del presidente. Ya. Segunda capa, lo que decías tú. ¿Qué es lo peligroso para la coalición de gobierno? Lo peligroso para la coalición de gobierno es que lleguemos al 17 de diciembre con el Partido Comunista, con algunos grupos del Frente Amplio llamando a votar en contra y con otra parte del gobierno llamando a votar a favor. Eso va a implicar un quiebre absoluto de coalición, ¿verdad? Tercero, ¿qué va a pasar con a nivel de encuestas de opinión? ¿Qué está pasando, más bien dicho, a nivel de encuestas de opinión? Tú miras la encuesta CADEM y el resultado hoy día es irreversible. Es irreversible porque el 57% ya está por la opción en contra. Si nos vamos a la encuesta Criteria, es el 41%, pero con una tasa de no respuesta mayor en comparación a CADEM. Y yo no he visto, y a lo mejor tú, pero yo nunca lo he visto, que se dé vuelta un resultado en que una opción lleve una ventaja tan consolidada. Y ahí está el drama de republicanos. El republicano, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a defender el texto sabiendo que van a perder? ¿O va a dejar caer el texto con el fin de no cargar con la derrota del próximo 17 de diciembre si es que las encuestas están en lo correcto? Pero yo quiero insistir en un punto. El presidente de la República, independiente incluso me atrevo a decir, Bárbara, del contenido, independiente del contenido, firmar esa nueva constitución lo va a dejar en la historia y por lo menos el Frente Amplio en los años que siguen va a poder decir, nosotros firmamos esa nueva constitución que inició con un estallido social y la pudimos derribar por la vía violenta en un principio y por la vía institucional posteriormente. En el caso del ministro o exministro Jackson, ¿qué se ve para él? Algunos dicen, bueno, quizá podrá seguir trabajando desde otra vereda, quizá tendrá que irse a estudiar al extranjero, salir un poco por un tiempo, puede volver en Gloria y Majestad, podrá volver al Congreso, ¿cómo se ve el futuro de él? Y mira, generalmente cuando los ministros salen del gabinete, en este caso al borde de una acusación constitucional, lo recomendable es que salgan de la línea de fuego, al menos durante un tiempo. Creo que Jackson tiene buenas armas como para reorganizar partidos, para rearmar Revolución Democrática, pero lamentablemente para él quedó con el estigma de la corrupción. A Jackson lo sacan producto de las presiones desde la oposición y desde el centro, dado los eventos de corrupción sin que exista todavía una prueba formal respecto a que haya estado involucrado o no. Por lo tanto, yo digo que Jackson se guarde. Lo mejor en estos casos es no hacer declaraciones, no irse al segundo piso, sino que tratar de formar partido y probablemente después sea candidato a diputado, incluso por el mismo distrito que lo vio nacer. Hay un futuro incierto. Ahora, volviendo al presidente Gabriel Boric, al escenario que tenemos ahora, la presión que está generando para la oposición, para que se sienten de nuevo a conversar sus reformas, ¿qué le parece el episodio Onofre Jarpa? Sergio Onofre Jarpa en un discurso del presidente Gabriel Boric, para algunos de forma bien inesperada, como a pito de qué, sale con este nombre, con unas críticas bien duras, lo que generó un malestar muy profundo en Renovación Nacional, que ellos admiran mucho a esta figura. Bueno, y si le está pidiendo que se sienta a conversar con ellos, cuesta entender este ataque que era evidente que iba a generar el malestar que generó. Sí, a ver,
el presidente Boric tiene todo el derecho a realizar un juicio político respecto a lo que pasó hace 50 años y con respecto a lo que pasó en el periodo de transición a la democracia. Yo defino la transición a la democracia, Bárbara, como el periodo que abarca desde la política de apertura con el Plan Carpa el año 83 hasta el plebiscito del año 88. La gente dice, no, la transición fue con Elwin. Yo digo que no. Elwin fue el primer gobierno de la redemocratización, que es otra etapa. La transición la vivimos entre el 83 y el 87, en parte producto del plan de apertura de Sergio Nofres Carpa, ¿verdad? Ahora, el juicio que hizo el presidente me sorprendió porque, por un lado, está llamando a la oposición a dialogar y por otra, se pone a discutir o a hacer un juicio que puede ser válido o no. Yo no estoy haciendo una evaluación normativa. Lo que estoy hablando es sobre la oportunidad para realizar esto. El presidente acaba de sacar a Jackson para promover el diálogo y en ese contexto de promoción del diálogo hace estas declaraciones que naturalmente enervan a la oposición y en lugar de traerla hacia la moderación, la empuja hacia uno de los extremos, haciendo mucho más inviable que estas dos reformas que acabamos de mencionar vean finalmente la luz. Y por Porque, otra ¿cómo se parte, entiende? dale, ¿Cómo se entiende entonces estratégicamente que haya esto? o sea, el presidente lo que está tratando de hacer a estas alturas, creo yo, es arrinconarse, amarrarse, quedarse o consolidarse en ese 28 o 30% de aprobación. Me da la impresión de que él está conforme con eso, que sabe que es muy difícil que pueda avanzar, al igual que es muy improbable que pueda retroceder. Entonces, lo que hace es, en lugar de hablarle desde la izquierda hacia el centro, habla desde la izquierda hacia posturas más de izquierda. Y eso tú lo puedes hacer, Bárbara, en tu último año, si es que tu aprobación es mala, pero no lo puedes hacer cuando ni siquiera has llegado al segundo año de gobierno. Bueno, o sea, se está trincherando y de alguna manera eso implicaría renunciar a cualquier acuerdo más amplio o a hacer transformaciones, no sé si tan profundas, pero al menos un poco lo profundo que él esperaba inicialmente. Porque, claro, le falta mucho para trincherarse en un 30%, no alcanza. Sí, y muy probablemente, Bárbara, el presidente esté pensando lo siguiente: me van a rechazar igual la reforma tributaria y me van a rechazar igual la reforma previsional. Estamos en el contexto de los 50 años del golpe, donde yo como presidente me siento particularmente cómodo. Quiero arrastrar la agenda de discusión a ese pasado, que es muy legítimo discutir sobre eso, en lugar de trenzarme con la oposición en las materias que estamos discutiendo relativas a previsional y fiscal. Esa es una renuncia en favor de un proyecto político que tiene entre sus bases una crítica muy profunda a lo que pasó en Chile hace 50 años. Creo que el presidente quiere retomar un poco esa agenda histórica para llevarla a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Pero al hacer eso, se está echando encima tanto la previsional como la tributaria, que vuelvo a repetir, creo que no van a ver la luz de este gobierno. Bueno, una cosa es que el presidente diga, bueno, no van a aprobar de todas maneras ni el pacto tributario ni la reforma a pensiones, pero eso también depende de alguna manera del gobierno, porque si hicieran algunas concesiones, podría ser probable que se avanzara. Lo que pasa es que si las quieren mantener tal cual, o a menos que para ellos sea todo o nada, quizá esa es una opción también. Sí, a ver, dentro de la discusión previsional, la ministra Jara ha hablado de 4-2, de 3-3, pero ya la notificaron de la oposición. Le dijeron, esto es 6-0. Es 6-0 o nada. Y es 6-0 con alza en la PGU y lo firmamos mañana en la mañana. ¿El gobierno está dispuesto a ceder en el corazón de esa reforma previsional? Creo que no, porque si lo hace, entonces se va a ganar la cólera de los votantes que son más de izquierda, lo que va a contrapelo del argumento que acabo de esbozar y que responde a que el presidente Boric se siente cómodo con ese 28 o O sea, 30% podría, que le permite flotar. podría poner en riesgo a ese 28% que tiene, entre comillas, medio asegurado, que ni siquiera con los casos de Exactamente. corrupción han ido cayendo.
Sí, porque mira, si yo sé que tengo ese 28% fiel y sé que me es muy difícil avanzar hacia otro tipo de elector y sé que el próximo año y el subsiguiente ya tengo elecciones, prefiero asegurar lo que tengo, a arriesgar lo que tengo, tratando de avanzar a electores que no estoy seguro si los voy a poder conquistar o no. Es una cuestión de estrategia totalmente racional que probablemente ya esté en la mente del presidente y diga, me quedo con este 28-30% y con eso batallo hasta el final. Mauricio, un último tema para cerrar a propósito de las PASO que vimos en Argentina y la sorpresa que dio Milei. ¿Ve alguna similitudes, algún paralelo o diferencia respecto a la situación política argentina, Milei, y en el caso de la situación chilena política con José Antonio Kast y republicano? Sí, hay alguna diferencia. Milei es un liberal, Kast es un conservador, partamos por ahí. Ambos pertenecen a derechas mucho más intensas. Acá hay una diferencia institucional no menor. Acá las primarias son voluntarias, allá son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo tanto, institucionalmente no hay ninguna similitud, como tampoco hay similitud entre los orígenes ideológicos de ambos candidatos, de Kast y Milei se juntan, pero es muy raro porque uno es muy liberal y el otro es mucho más conservador, pero de todas maneras tienen algo en común, que es el rechazo a las élites que hoy día están en el poder en cada uno de los países. De hecho, en Argentina el oficialismo llegó tercero y acá por lo menos lo que advertimos es que en una eventual elección el oficialismo hoy día ni siquiera tiene una carta. O sea, si tú miras las encuestas del CEP y las encuestas CADEM, hay un vacío estructural mayor, no en la izquierda, en la centroizquierda. Y los dos líderes más fuertes son Matei y Kast, y yo tengo la impresión de que si Matei se decidiera a ser candidata presidencial, le iría mucho mejor con los votantes moderados que con los votantes intensos. De los votantes intensos, eso ya es un terreno cautivo para José Antonio Kast. Ahí está, entonces vamos a seguir mirando cómo sigue. Muchas gracias, Mauricio, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día, una buena semana. Listo, pues, que esté muy bien, Bárbara, chao. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.